Bueno, empecemos siendo las 7:11. Mi nombre, para los que recién se están conectando por primera vez, mi nombre es el profesor David Maguiña Pastrana. Conmigo vamos a ver el módulo de Project. Consta de 11 sesiones. Estamos empezando el día de hoy y si no sucede algo en el transcurso del mes, si no nos alcanza la guerra de Rusia-Ucrania, pues estamos terminando la sesión 11, ¿no? En las cuales la primera evaluación es la quinta sesión. Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, si no sucede nada, nuestra primera evaluación es el día viernes 13. Si diera algo como por ejemplo el próximo viernes, la evaluación sería el día 16. Ahora, ¿qué pasa si sucede algo? No es que se pierda la clase, ¿sí? Simplemente se corre una fecha. ¿Está bien? En el peor de los casos, solamente se va a correr una fecha. Ninguna clase se pierde y se cumplen las once sesiones. ¿Sí? Entonces, si no sucediera nada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estamos terminando el 27. Ah, no. Sí, el 27 de mayo. En el caso, repito, que no suceda nada. Si sucede algo, simplemente se corre una fecha y estaremos culminando el 30. Eso sería en el peor de los casos. En el 30, Profesor, ¿cuándo sí, sería la fecha de última evaluación? el día 27. Si no sucede nada, 27. Repito, si no sucede nada en el transcurso del que estamos empezando, estamos culminando el día 27, que sería también la última evaluación. Ahora, este módulo es distinto al resto porque el producto final o la evaluación final no va a ser una evaluación como los módulos anteriores donde dejaba una práctica y lo elaboraba. Ni tampoco va a ser preguntas y respuestas, como se va a elaborar en Kahoot la primera parte. Comentándoles de la evaluación final, a partir de la mitad del módulo vamos a empezar a elaborar un proyecto. Por si se llama Project, vamos a elaborar un documento en el cual esa última sesión se van a exponer los trabajos que vayan a ir avanzando a partir de la evaluación. Entonces el último día, la última nota es esa presentación de proyecto. O sea, que es una explicación de lo que ustedes van a elaborar concerniente al tema que hayan escogido. Eso ya les iré comentando conforme vayamos avanzando con las sesiones. La primera evaluación del día 13, esa evaluación sí es netamente preguntas y respuestas. La evaluación del día 13, repito, no va a ser dentro de Project, sino va a ser preguntas y respuestas. Voy a elaborar un Kahoot. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a elaborar un Kahoot para ese día y ustedes van a responder, ¿no? Van a responder las preguntas. Muy similar como los Kahoot que se han llevado clases anteriores. También, cada clase a partir de la siguiente vamos a hacer Kahoots, que son preguntas que van a venir en la evaluación. Entonces de ahí van a repasar para ese día viernes 3. Y entonces hasta el momento tenemos establecido dos cosas. El horario, que es de 7 a 9. Las fechas de evaluaciones, que es el viernes 13 y viernes 27. Hay un break, un corte entre las 8 y 8 y 10, un corte de 10 minutos para tomar un poco de agua o ir a los servicios. Y bueno, empecemos a ver con el módulo de Project. Comentando, siguiendo hablando de la aplicación, es la que uno menos conoce o menos haya escuchado, ya que esta aplicación, a diferencia de las demás, como lo es Word, Excel, PowerPoint, está centrado en un tema en específico, que es la gestión de proyectos, que se utiliza mediante un calendario. Esa es la razón por la cual este módulo no tiene tanta o no es muy conocido a diferencia de los que ya mencioné. Pero no por ende quiere decir que no se utiliza o que no tenga un alto impacto dentro del trabajo laboral, ya que sí lo tiene, solo que es una herramienta que no la utilizan tanto, pero sí deberían porque es bastante útil en ese concepto. En mi caso, yo en el colegio, en las mañanas que enseño en colegio secundario, llevamos un curso que se llama Educación para el Trabajo. Y dentro de Educación para el Trabajo llevamos lo que es emprendimiento. Y por ese lado lo vamos a relacionar. Porque cuando hablamos de un proyecto depende del alcance, o sea, de la magnitud o el tiempo, lo que va a demandar elaborarlo. Entonces, como por el tiempo que tenemos que es corto, obviamente no podemos abordar un proyecto tan amplio. Entonces, por tal motivo, vamos a elaborar
en función de emprendimiento, ¿no? Vamos a hablar de algún par de técnicas, no todas de las que se habla, y lo vamos a adaptar para poder tener un producto al final del módulo. Ese es el objetivo principal, ¿no? Aplicarlo en función de lo que nosotros queramos elaborar. Bueno, entonces, ¿qué es Microsoft Project? Microsoft Project es una herramienta, como mencionaba, que sirve o se utiliza para administrar, gestionar y asignar tareas. La palabra clave aquí es gestionar. La primera función que tiene la aplicación de Project es gestionar un proyecto, en las cuales se puede utilizar o se puede dividir en lo que es el presupuesto, los personajes o los materiales, serían las personas, que vamos a requerir para poder realizar un proyecto. Entonces, cuando hablamos del aspecto de gestión, hay un libro en el cual menciona todo esto, que establece lo que es gestión de proyectos, que es el PM Book, así se llama, PM Book. ¿Qué es el PM Book? Es un documento que luego vamos a hablar más a detalle, en el cual establece todas estas pautas, ya que cuando uno es un jefe de proyecto necesita conocer todos estos puntos para poder elaborarlo. Por ejemplo, hace un par de años, más o menos en el año, no, ya pasó bastante. No, antes de terminar la universidad en verano, yo trabajaba con mi hermano. Mi hermano trabaja para Rústica en el área de elaboración de tiendas. O sea, él se encarga de ver todo lo que es la elaboración de las tiendas, ¿no? Ese aspecto rústico que tiene de madera, forrado con fierro y vidrio, que son mamparas, la mayoría, él se encarga de elaborar eso. En la actualidad ya lleva tiempo trabajando con Mauricio Discanseco. Entonces, él obviamente está relacionado con todo esto, con la gestión de proyectos, en las cuales he tenido que llevar curso, he tenido que conocer, porque su trabajo, su chamba es obviamente trabajar con personas, en las cuales establece un proyecto, un tiempo determinado, cuántas personas, qué materiales, para poder presentarlo y ser aprobado lo que él va a elaborar, la tienda, y puedan obtener el trabajo, ¿no? Porque dentro de Rústica hay varias personas en su rubro. O sea, hay varios, llamémoslos, presidentes de gestionador de proyectos. O diversas personas que se encargan de elaborar las tiendas, ¿no? Entonces ellos presentan y ya el dueño, en este caso Mauricio, escoge quién va a elaborar la tienda. Entonces, según diversos factores, costo, tiempo, materiales, escogen quién va a trabajar en esa tienda. Entonces, de esa manera escogen quién se va a elaborar. En el caso, comentándoles, caso que yo he tenido la oportunidad de trabajar con mi hermano, ha sido en una tienda en Cajamarca, en el mall principal. Luego estuve uno en Trujillo y otro más no recuerdo cómo se llama el lugar, pero era por Guaral, si no me equivoco. Sí, más o menos por Guaral. No, tampoco no recuerdo muy bien el nombre, ya que él mayormente es o se elabora la tienda o le dan mantenimiento, en las cuales cambian un par de cosas para que tenga un mejor más acogida, ¿no? En la tienda. Entonces, yo recuerdo que en esa época, cuando no sabía nada de esto, recuerdo que veía este loguito que ven acá del PM Book. O sea, él tenía ya los libros que obviamente había estudiado para poder gestionar el proyecto. Ya luego me los prestó. Cuando ya empecé a estudiar este tema, ahí recién ya me prestó estos libros y pude darles una ojeada, ¿no? Ahora, cuando hablamos de gestionar, hay 9 puntos importantes que habla este librito, que es el alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, riesgo, comunicación, adquisición e interesados, de los cuales la aplicación de Project nos sirve básicamente para 2 puntos. ¿Está bien? La aplicación de Project dentro de lo que estoy mencionando nos sirven para 2 puntos. ¿Cuáles son? El tiempo y el costo. Repito, dentro de lo que es la gestión, dentro de lo que es la gestión de un proyecto, la aplicación Project, ¿está bien? La aplicación Project nos sirve básicamente para 2 puntos, que es el tiempo y el costo. ¿Está bien? Repito, dentro de lo que es la gestión de proyectos, de un proyecto general, Project, la aplicación nos sirve para 2 cosas, lo que es el tiempo y el costo. O sea,
de los 9 puntos que estoy mencionando, la aplicación, que es la que ahorita voy a mostrar, esta de aquí, nos sirve básicamente para dos cosas. Que nuevamente, si pregunto en el examen, es el tiempo y el costo. ¿Por qué el tiempo? Porque aquí nosotros elaboramos un calendario. ¿Está bien? Nosotros en esta área al lado derecho vamos a trabajar con un calendario en función de actividades. ¿Y por qué costos? Porque luego al final vamos a elaborar un informe. Y ese informe, miren, está en función del dinero. ¿Está bien? Entonces, por eso, de todos los puntos que se trabajan aquí en Project, repito, por eso está en otro color, es el tiempo y el costo. Entonces, en la evaluación pregunto, ¿cuáles son los puntos importantes o que se trabajan dentro de la aplicación? Es el tiempo y el costo. Pero no quiere decir que el resto no lo toca. Sí, por ejemplo, el alcance sí se ve en Project, pero repito, lo principal son esos dos dentro de Project. Alcance y saber se refiere a hasta qué punto o qué técnica vamos a utilizar para elaborar un proyecto. Porque dependiendo de la magnitud, nosotros vamos a escoger una técnica, en la cual la mayoría de veces se utiliza la técnica en cascada. ¿Cuál es la técnica en cascada? Que termina un proyecto, una tarea para iniciar otro. A ver, les muestro ver un dibujito, técnica en cascada. A ver, técnica en cascada. Luego vamos a ver más a detalle esto, pero les muestro a qué me refiero a lo de cascada. Técnica de cascada es esto, en las cuales termino una tarea para iniciar otra. Y esta es la técnica que vamos a utilizar, ya que hay muchas más. Hay Prince2, hay la metodología ágil y muchas más, ¿no? Entonces, la que nosotros vamos a utilizar, que es la más antigua, es esta de aquí, ya que cada técnica no es que sea mejor que otra, sino depende de la magnitud, depende del alcance de un proyecto. Por ejemplo, por darles una idea, no es lo mismo un proyecto, por ejemplo, elaborar una casa, que elaborar una carretera. Elaborar una casa puede ser ¿cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? Depende de distintos factores, ¿no? Factor personas, factor material. Pero si hablamos de una carretera ya no es un mes, 2 meses, no son días, son años. Entonces, a eso me refiero con el alcance. Entonces, para poder escoger una metodología va a depender de eso, del alcance del proyecto. Entonces, en la mayoría de casos, que nosotros, en nuestro caso, mejor dicho, que vamos a utilizar, es la metodología en cascada. Ese se llama waterfall en inglés o cascada, en las cuales tiene que terminar una tarea para iniciar otra. ¿Está bien? Esa es la mecánica. Si no termina una tarea, no puede iniciar la siguiente. Necesariamente termina una y empieza otra. ¿Qué tal, Milagros? Buenas noches. ¿Está bien? Entonces en función de eso vamos a trabajar. Ya. Por otro lado, bueno, calidad ya son otros factores, por ejemplo, recursos humanos, solo se entiende las personas, qué peligros puede haber al realizar el proyecto y otros puntos que ya luego también los iré comentando, ¿no? Además, ¿en qué nos puede ayudar Project, o sea, la aplicación concerniente a un proyecto? Y nos ayuda en dos cosas nuevamente básicamente, en la planificación y la ejecución. ¿En qué se refiere a la planificación? Porque dentro de la aplicación, como menciono, este diagrama se llama diagrama de Gantt. También apúntenlo si gustan, porque también voy a preguntar en el examen. Este diagrama o la forma como está dividido la aplicación se llama diagrama de Gantt. ¿Está bien? Ahí lo voy a colocar también, diagrama de Gantt. Luego también vamos a hablar de Gantt. Ya, ese es el diagrama. Cuando vean algo similar a esto, que en un lado tiene tareas o actividades y al otro lado un calendario, eso se le llama diagrama de Gantt. ¿Está bien? Si han visto algo similar a esto, ya sea en papel, ya sea en una aplicación, se llama diagrama de Gantt. ¿Está bien? Si han visto algo así, que en este caso sería en papel, a la antigua se hacía en papel cuando no había la aplicación o no había la tecnología que hay ahora. En esa época
más o menos hablemos 1960, por esa época los gestionadores de proyectos tenían que hacerlo a papel. A pesar de que había la aplicación, ¿no? Pero no tenía el alcance que tiene ahora. Era algo bastante exquisito, ¿no? Saber de este programa. Entonces, nuevamente, cuando vean este diagrama que divide actividades o tareas y por el otro lado el calendario, ese se llama diagrama de Gantt. Ahora, Project o Microsoft Project no es la única aplicación, no es la única aplicación para gestionar proyectos. Hay otras más, ¿sí? Repito, Microsoft Project no es la única aplicación o no es exclusiva para gestionar proyectos. Hay más aplicaciones. También hay más aplicaciones que en la actualidad se están utilizando porque el tema de emprendimiento, también emprendimiento, el tema de emprendimiento ha crecido exponencialmente. Con lo de la cuarentena, con lo de cuarentena, ha ido incrementando. Y no es novedad para nadie que sea así. Por ejemplo, ya en TikToks, en videos cortos, uno ya encuentra ese tipo de material, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad se ha hecho famoso un personaje que le dicen el Eder, ¿no? Entonces, si retrocedemos en el tiempo, esos temas uno usualmente no los encontraba en internet o de esa manera como es ahora. Entonces, nuevamente, el tema de emprendimiento ha crecido exponencialmente. ¿Debido a qué? Debido, a mi parecer, en parte a la cuarentena, donde las familias, o en este caso las personas, tuvieron que emprender, ¿no? Dicho sea la palabra, en la cual tuvieron que elaborar un negocio, tuvieron que reinventar, de repente estaban trabajando en un rubro y tuvieron que migrar a otro. Entonces, por tal motivo, a mi parecer, ha sido un factor por el cual el tema de emprendimiento, que antes no estaba tan pulido como lo está ahora, ha crecido enormemente. Tanto así que ya se aplica no solamente a mi área, que es CPT, sino ya cada vez se va volviendo un poco más transversal, ¿no? Como lo es la computación. Computación antes era exclusivo. Computación antes era solo eso. O dentro del curso de PT era solo eso. Pero en la actualidad de educación para el trabajo, el curso en sí ha crecido. Y lo mismo sucede con este tema que es emprendimiento. Y de profunda consulta. Sí, justo lo que estaba mencionando. Te has perdido la primera parte de Milagro, ya lo revisas en la, en la, en la grabación. Recuerden que en el aula virtual van a encontrar la grabación de la clase del día de hoy, ¿no? La primera parte. Entonces, volviendo a este punto, ese es el enfoque que vamos a tener, ¿no? Entonces, nuevamente, por un lado tenemos el calendario y por el otro lado tenemos la asignación de tareas. Por eso que he colocado aquí que en qué nos puede ayudar la aplicación. Primera parte en la planificación, o sea, en la elaboración de tareas, en las cuales nosotros tenemos que tener determinado qué actividades o qué tareas vamos a necesitar para poder elaborar o crear un proyecto. Por ejemplo, a ver, las pregunto de manera general, a ver, a todos. Si yo quisiera colocar mañana, una, un negocio en las noches, ya que yo no voy a trabajar, de salchipapas, quiero vender salchipapas, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Ya qué? Hacer mi publicidad. Ya a ver, por ahí dice publicidad, Jessica, ¿qué más? ¿Otra idea? Por ahí Dilmer, Juan, Liliana, Milagros. Si yo quiero colocar mañana un negocio de salchipapa, ¿qué tendría que hacer primero? ¿Qué opinan? Por ahí Ángela, Marianela, Milagros, Patricia. ¿Qué tendría yo que hacer primero para colocar un negocio de esa magnitud? Por ahí dice comprar los productos, Patricia. ¿Qué más? ¿Otras ideas? Primero ver costos, planificar. Ya, a ver, alguien más, alguna otra participación. Por ahí Juan Dilmar dice tener mi presupuesto, o sea, tener dinero. Ver su presupuesto, dice. Ujú, ver presupuesto. Ahora les planteo otro escenario. Sí, todavía no veo la respuesta. Ahora planteo otro escenario. Supongamos que en la zona en la cual yo vivo, en mi cuadra, ya hay varias personas, pongamos tres.
ya hay a lo largo de toda la cuadra y hay tres personas que venden salchipapa. Ya hay tres cadenas de salchipapa. Y yo quiero colocar un negocio de salchipapa. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Me iría bien o me iría mal? Obviamente estoy mencionando en mi casa, ¿no? Quiero colocar mi negocio fuera de mi casa. ¿Qué opino? Pienso que depende de cómo esté ubicado, ¿no? Aparte de eso, cómo si el producto es mejor, de todas maneras lo va a preferir, ¿no? Ujú, claro, ya hay... La presentación. ujú. Sí, justo vamos a esto, haciendo trabajar el cerebrito. A ver, ¿qué más? Otra idea, porque donde hay competencia hay venta. Ya, por ahí se puede, ya muy buena idea. Dices, si lo prepara mejor y con su trabajo todo te irá bien. Ujú. ¿Alguna otra idea? A los chicos, a los hombres. Publicidad, por ahí se ya, muy bien, John, publicidad. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Dilmer? ¿Qué opinan? Mi negocio. Me voy a ir mi tía Veneno. Tío Veneno. ¿Qué opinan? Me iría bien viendo cómo van las recetas. Ya, por ahí se las recetas. Costo. Ujú. Siempre, si gustan, pueden escribirlo en el chat o ya sea activando su micrófono. A ver, voy a mencionar dos puntos importantes. El primer escenario mencionaba mi negocio. ¿Sí? Mencionaba que quería colocar un negocio afuera de mi casa, ¿no? Una salchipapa en las noches. Y el segundo escenario mencioné que ya habían varios negocios afuera de mi casa. A ver, empecemos por el primero. Para yo poder colocar un negocio, lo primero que tendría que hacer, según la técnica que vamos a utilizar, que es la de en base a emprendimiento, y lo voy a escribir emprendimiento, todo parte mencionando la técnica en específico que se llama Design Thinking. Está bien, Design Thinking, Design Thinking. Una palabra muy importante. O bueno, una problemática. Cuando hablamos de esta técnica, todo parte de aquí, de tener una problemática y darle una solución. Si nuestro proyecto no soluciona una problemática, ojo, estoy hablando en función de emprendimiento, ya no en general. Si nuestro proyecto, lo que nosotros vamos a elaborar, no satisface, no soluciona algo, ya desde ahí estamos empezando mal. ¿Se puede aplicar a nuestro caso? Claro que sí. Entonces, ¿cuándo me iría mejor en el uso de salchipapa? Si yo veo que en mi zona nadie vende salchipapa, entonces sería viable que yo coloque un negocio de salchipapa, ¿no? Si yo veo que en mi zona nadie vende pizzas y veo que hay mercado, o sea, hay gente que compra, que se necesita, por eso hablo de la necesidad de buscar una solución, entonces puedo colocar un negocio de pizza, ¿no? Entonces está en función de lo que se necesita en ese lugar, ¿no? En ese contexto, ya sea tu cuadra, ya sea tu vecindario, la zona en la cual tú vives. Entonces, en ese caso, la pregunta que hice, el primer paso sería eso, ¿no? Buscar una solución y obviamente investigar, ¿no? Investigar y establecer, fundamentar por qué debo colocar o puedo colocar un negocio de venta de salchipapa, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Comenten. ¿Se entiende el por qué? Sí, comenten, escriban o vale para seguir avanzando porque después nos perdemos. Este módulo es bastante teórico, ¿sí? Este módulo primero hay que ver bastante lo que es la teoría para recién lanzarnos al programa. Si no tenemos la teoría no podemos a poder avanzar. Entonces, estábamos mencionando en ese escenario, ¿no? En las cuales la primera parte sería esto: investigar, establecer, fundamentar el por qué yo debo colocar un negocio en función de la necesidad, en función de lo que requieran, ¿no? Ahora, el segundo escenario era el siguiente, en el cual mencioné que ya había varios negocios. Entonces, si ya hay varios negocios y yo estoy empecinado, estoy ya decidido, porque soy muy bueno elaborando salchipapas, en lo cual mencionó su compañera Lili, a eso se le llama diferenciación. Diferenciación. ¿Y qué es la diferenciación? Es qué nos va a diferenciar del resto de negocios que ya vende salchipapas. Por ejemplo, supongamos que el resto de tiendas
no trabaja con Yape, por decir, ¿no? El resto de tiendas solamente tiene la forma de pago en dinero. Entonces, ¿qué me va a diferenciar del resto de negocios? Que en mi negocio se puede pagar con Yape y otras formas de pago. Formas de pago. Por ejemplo, ¿qué más se puede diferenciar? Por ejemplo, que yo atiendo hasta la madrugada. También es una diferenciación. Hay gente que llega a la madrugada de trabajo. ¿Cuántas veces aquí no le ha pasado, no? Que eran ya las 12 de la noche y uno tenía hambre. O quería comer un salchipapa. O algo similar, ¿no? Entonces el horario también puede ser una diferenciación. Y por último, lo más recomendable sería el producto en sí, ¿no? El producto, en el cual obviamente tiene que destacar para que obviamente tenga más acogida, ¿no? Entonces son cositas que uno tiene que tener en cuenta cuando va a elaborar un negocio. Y en este caso, si y tú ya ves que ya tienes mucha competencia, que es lo que mencionó su compañera, ¿no? Por ese, creo que lo escribió, bueno, o sea, porque donde hay competencia hay venta. Claro, o sea, si veo que bastante gente compra, o sea, colocar un negocio, pero no solo eso, ¿no? O sea, no colocar uno al montón. Si quieres que te vaya bien, obviamente tienes que hacer algo distinto, algo mejor. Que ya pueden ver diversos factores, ¿no? Desde lo más simple hasta lo más complejo. A eso también se le llama dentro de emprendimiento el valor agregado. Valor agregado. Que no necesariamente es un producto adicional. Usualmente el valor agregado lo entendemos como algo más que nos da. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, la cajita feliz, ¿no? Cajita feliz. Cuando hemos sido niños, de repente nuestros padres nos han comprado este producto, ¿no? En las cuales al niño no le importa la papa, no le importa la gaseosa, la bebida. Lo que le importa 100% es el juguete, ¿no? La razón por la cual compran esto es el juguete. ¿Qué es el juguete? El valor agregado. ¿Qué tiene este producto, ¿no? Esto que vende McDonald's. Entonces, esta es una forma, pero no es la única de generar valor agregado. ¿Qué otras formas más básicas hay? Desde lo más básico que sería el servicio, mejorar tu servicio. Claro, correcto, la atención, la limpieza, en este caso, dar un producto más y una serie de factores, ¿no? Entonces, todo eso que estoy mencionando se refiere a la diferenciación, que uno tiene que tener en cuenta en el caso que estés empecinado o estés decidido en elaborar o planificar ese proyecto. Entonces miren todo lo que hemos comentado en función de esto. Y todas esas cositas que he mencionado nosotros las podemos colocar acá. Por eso esta área es la área de tareas. El día de hoy no voy a hacer nada aquí porque la mayoría probablemente no tiene la aplicación. Nosotros recién vamos a entrar aquí a partir de la tercera o cuarta clase. La siguiente mitad de la clase voy a mencionar de cómo instalar el programa. Porque voy a preguntar quiénes tienen instalado. Estoy seguro que la mayoría no lo tiene. Por lo tanto, voy a hablar sobre esas alternativas, ¿no? Para que puedan tener el programa. Porque de nada me sirve avanzar acá si todavía la mayoría no tiene el programa, ¿no? Entonces, por tal motivo, todavía no vamos a iniciar aquí. Siguiente punto. La ejecución. Una vez que ya se han elaborado las tareas. Ah, mira, ya lo tiene, ya mira, bacán. Ya. Y una compañera que ya lo tiene. El siguiente punto importante es la ejecución. También, primero es la planificación concerniente a las fechas, porque dentro de aquí nosotros colocamos fecha, de inicio a fin. ¿Cuánto tiempo te va a demorar cada tarea? Por eso que en este lado nosotros tenemos un calendario. Acá, mira, acá está un calendario. Dice 24 de abril del 22. Y están todas las fechas divididas de lunes a domingo, ¿no? Por si es el lunes, martes, miércoles, que es la X, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, en función de cuánto tiempo te va a demorar una actividad, vamos a ir avanzando. Una vez que ya se elaboró todas las tareas, una vez que ya uno planificó, la siguiente parte es la ejecución, en la cual todo proyecto, así como en la vida, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Está bien? Todo proyecto, dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, tiene un inicio y un fin. Hay un caso excepcional, donde los proyectos no tienen un fin. Pero ahorita les comento la razón. Son proyectos de informática. Los proyectos de informática o programas, ¿está bien? Los proyectos de informática o programas, ya sea en base de datos, no tienen necesariamente un fin. Lo que tienen es un mantenimiento. ¿Está bien? Todos los programas, en la mayoría de informática, no necesariamente tienen un fin.
No es, por ejemplo, una carretera, ¿no? O una casa. Uno construye una casa y ahí termina. Pero en cambio un programa o un proyecto de informática no necesariamente tiene un fin, ya que pasa a un estado de mantenimiento. Pasa a un estado en el cual se vuelve a iniciar, por llamarlo así, o se resetea y se sigue avanzando, se sigue actualizando. Ya, pero ese es un caso excepcional, ¿no? Que nosotros no vamos a tocar o no vamos a ver. Entonces, pregunta de examen de evaluación, ¿en qué nos ayuda Microsoft Project? En dos cosas, en la planificación y en la ejecución. Sigamos viendo. Entonces, ¿qué podemos realizar dentro de Project? Dentro de la aplicación nos sirve para estos puntos. Transformar ideas desordenadas en proyectos organizados. ¿Por qué? Porque dentro de Project nosotros tenemos un calendario, tenemos asignado tareas en las cuales colocamos recursos y materiales. Permite los proyectos de mejor calidad, y ya que al tener organizado, vamos obviamente a reducir el tiempo. No es lo mismo tener todo desorganizado. Reducir los plazos de trabajo, ya que dentro de la aplicación, mediante las fechas, nosotros podemos comparar. Podemos comparar, por ejemplo, un escenario real y otro un escenario, llamémoslo ideal. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro curso, nuestro escenario ideal, ¿qué sería? Que inicia hoy y termine el 27. Pero supongamos que en el transcurso del módulo, supongamos el día viernes me enfermo, por decir. Y ya no terminamos esta fecha, sino cuando dije que terminamos, la siguiente, ¿no? O sea, el día 30. A eso me refiero con escenario real o ideal, ya que nosotros deberíamos terminar aquí, pero si sucede algo en el transcurso de las clases, ya terminaríamos otra fecha. Entonces, Project nos sirve para eso, también para poder comparar. A eso nosotros lo vamos a conocer cuando sucede ese tipo de cosas de atrasos. Vamos a nosotros ver este punto de aquí que se llama tareas o rutas críticas. ¿Está bien? Tareas o rutas críticas. Sí, luego lo vamos a tocar más a fondo esta parte de tareas críticas. ¿Qué más? Brinda la posibilidad de planificar tareas en el corto y largo plazo. En nuestro caso, como mencionaba, nosotros vamos a ver proyectos de corto plazo, o sea, menos de un mes aproximadamente. Tareas que se pueden realizar en un mes, menos probablemente días. Y largo plazo ya obviamente proyectos de mayor alcance, ¿no? Como lo que mencionaba, ¿no? Elaboración de una carretera, proyecto de vida, puede elaborarse también aquí, una serie de cosas. Detectar vulnerabilidades de un proyecto. O sea, poder establecer o poder saber en qué parte nuestro proyecto pueda, su parte más débil por llamarlo así. En algunos casos a veces es en los materiales, el personal, o sea, con los recursos humanos, las personas con las cuales vamos a trabajar. Administrar de forma eficiente los recursos de un proyecto, ya que dentro de Project, una de las cosas más interesantes o que mejor se adapta es concerniente a ese punto de la eficiencia de recursos. Porque cuando nosotros establecemos recursos, ese recurso tiene propiedades. ¿A qué me refiero con propiedades? Que ese recurso no se puede utilizar en otros proyectos o en otras tareas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, una casa, a ver, nuevamente, creo que es la idea más general que tenemos de un proyecto, ¿no? La elaboración de una casa. Si yo tengo un obrero y ese obrero, por ejemplo, trabaja todo el día, ¿no? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y está construyendo un cuarto. Pregunto, ¿a ese obrero en el mismo lapso le puedo asignar otra tarea o no? Su tarea es elaborar un cuarto. Ya, en ese mismo día, ¿le puedo asignar otra tarea sí o no? Por ejemplo, que se ponga a cocinar también. ¿Puede ser o no puede ser? ¿En qué afectaría el proyecto? Si tiene la idea, a ver, repito. Si yo tengo un obrero, ya un obrero, todavía un obrero, que trabaja de 8 de la mañana a 5 pm. Y su tarea es elaborar un cuarto, elaborar un cuarto. Pregunto, a ese obrero que está elaborando un cuarto, ¿yo le puedo asignar otra tarea que sería cocinar? ¿Sí o no? ¿O en qué Sí se le puede afectaría? asignar, pero va a demorar su
tarea que es elaborar el cuarto. Correcto, ahí estamos hablando del factor tiempo, ¿verdad? Supongamos que para elaborar el cuarto se elabora una semana. Y si le asigno cocinar, ¿se va a demorar igual o se va a demorar más? Se va a demorar más. Claro, ¿se entiende por qué se va a elaborar más? Comenten. Repito, tengo un obrero que trabaja todo el día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y su tarea es elaborar un cuarto. Y él para hacer eso se va a demorar una semana. Pero si yo le asigno otra tarea más, que supongamos no es cocinar, a la vez va a cocinar y va a hacer el cuarto, se entiende que este obrero se va a demorar más. Supongamos que ya en una semana. Como ahora va a ser el cuarto, ahora se va a demorar. Disculpen, como ahora va a cocinar, se va a demorar 2 semanas. ¿Por qué? Porque su rendimiento, que antes le dedicaba el 100% a esta tarea, o sea, el 100% de sí a elaborar esto, ya no lo va a poder hacer. Ahora supongamos que para elaborar el cuarto va a dar el 50% de sí. ¿Por qué? Porque el otro 50% se lo va a dedicar a la cocina. ¿Se entiende? Entonces, como ha visto reducido su eficiencia o su trabajo, en este caso a la mitad, no necesariamente así, puede haber sido acá 80-20. Por ejemplo, acá el 80% de su atención y el otro el 20%. Pero para que se entienda mejor, 50-50. O sea, le dedica el 50% a la cocina y 50% a la oración de cuarto. Como se ha visto afectado su rendimiento, que antes era el 100% de su atención, ahora se va a demorar más. Entonces, por lo tanto, ha habido un cambio o un cambio de fechas, ¿no? Se demora una semana y ahora se demora 2. Ya, este tipo de cositas, Project las hace automáticamente. Repito, este tipo de cosas, Project, o sea, la aplicación que vamos a ver, las hace esos cálculos automáticamente. ¿Para qué? Para que luego nos dé un balance. ¿En qué sentido? De cuánto nos va a costar o de qué manera va a afectar al proyecto. ¿De la mano de qué? De la mano del calendario. Otro ejemplo, en la vida real, usualmente las mamás, como bien saben, una madre de familia, una ama de casa, su atención está dividida por un montón de cosas, ¿no? Cocina, plancha, lava, cuida a los hijos y una serie de tareas que las hacen en simultáneo, ¿no? O sea, no le dedica toda su atención a una sola cosa. Y este es algo similar también. Siguiente punto. El calendario. Este es otro punto importante que vamos a ver dentro de la aplicación, que es el tema del calendario. Hay 4 tipos de calendario. El calendario base, calendario de proyecto, de tareas y de recursos, de los cuales el calendario base es el más importante y que está dividido en 3 bloques. Esto no es difícil de entender. Saben que una persona normal trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿está bien? Con una hora de refrigerio. Es algo no difícil de entender, ¿no? Es un calendario estándar. Entonces, una persona normal trabaja 8 horas, que va de 8 de la tarde, 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? A veces se mueve una hora, ¿no? De 7 a 4, pero por lo general son 8 horas de trabajo. Calendario de 24 horas, en las cuales trabaja de 12 de la mañana a 12 de la noche, ¿no? En las cuales no hay descanso y trabaja todos los días. Y por último, un turno noche, que va de 11 de la noche a 8 de la mañana. Bien, son calendarios más, llamémoslo base. No son calendarios que necesariamente en la práctica se cumplan, pero por eso se llama calendario base, en las cuales sería lo ideal o lo general. ¿Está bien? Ahora, dentro de Project nosotros tenemos que basarnos en un calendario y a partir de ahí modificarlo. Modificar el calendario en función de nuestro proyecto. Por ejemplo, en el área educativa o en el colegio donde yo trabajo, yo no tengo un calendario así. Un profesor no necesariamente tiene un calendario que trabaja, por decir, de 8 de la mañana a 1 de la tarde todos los días. A veces entra más temprano, como a veces puede salir más tarde. Todo está en función de su calendario. Entonces se vuelve un calendario irregular, ya que no es un tiempo fijo. Entonces, esas cositas dentro de Project nosotros también la podemos modificar. Podemos cambiar qué calendario se amolda al área de trabajo. Entonces, es un punto importante. ¿Partiendo de qué? Del calendario base. Otro detalle más es que nosotros podemos escoger entre 3 tipos de calendario. Pero el calendario que nos va a importar
es este de aquí, o el que nosotros utilizamos, que es el calendario gregoriano. Así se llama, por si no sabían, dice profe. Ahorita hablando de películas, milagros. El calendario que nosotros utilizamos es el calendario gregoriano. ¿Alguna vez han preguntado por qué en los calendarios, algunos, no la mayoría, empieza en el día domingo y termina el sábado? ¿Por qué no empieza de lunes a domingo? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué el calendario empieza el día domingo y termina el día sábado? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Por qué tiene esta, llamémosla, esta estructura? Tiene una historia también, una historia más o menos interesante el porqué. Y tiene que ver con dos personajes básicamente. Bueno, les comento. El que estableció oficialmente este calendario es el Papa Gregorio, pero fue creado en la época de Julio César. No tiene que ver con Pisiesta. Repito, la estructura que tiene nuestro calendario, porque hay un montón de calendarios, calendario maya, calendario azteca, calendario de otras culturas, calendario solar, lunar y un montón. Hasta Napoleón tenía un calendario. El que nosotros utilizamos mayormente o frecuentemente a nivel mundial es este calendario, ¿no? Que va de lunes a domingo con estas fechas. Ahora, ¿el por qué el domingo está al comienzo? Porque en realidad, según la Biblia, el día feriado es el día sábado, no el domingo. Por eso el domingo está al disculpa, por eso el sábado está al final. Por eso se llama el Sabbat. El sábado, en realidad, es el último día de la semana, no el domingo. Ya por otras cuestiones prácticas ya colocan el domingo al final, ¿no? Pero en realidad el primer día de la semana es el domingo. Por eso que va al comienzo, ¿no? Y esta es la estructura que tenía antiguamente. Ahora, el por qué está así como menciona es el Papa Gregorio III, el que estableció este calendario, conocido como calendario gregoriano. Si quieren saber más información de este calendario, así lo van a encontrar en internet, ¿no? Se llama calendario gregoriano. Y nuevamente, ¿por qué menciono esto? Porque dentro de Project, cuando pasemos a ver las opciones, acá nos van a preguntar qué tipo de calendario acá, qué tipo de calendario vas a utilizar. Entonces, como leen ahí, dice tipo de calendario, calendario gregoriano. Esta es la razón por la cual menciono esto. Porque dentro de Project nosotros podemos escoger entre tres tipos de calendario. El calendario Hijri y el calendario budista. Nada más. No hay más calendarios que se puedan escoger. ¿Está bien? Ahí está, el calendario gregoriano. Listo. Entonces, ya estamos hablando de los calendarios. Va a haber un calendario de proyecto, de tareas y el calendario de recursos. Las tareas y recursos son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Las tareas serían las actividades y los recursos que luego vamos a entrar a una hoja de recursos que se está de aquí. Les muestro a ver un momento. Acá, hoja de recursos, donde nosotros establecemos varias cosas, materiales, personas, cuánto se va a demorar, cuánto se le va a pagar. Ahora un ejemplo, a ver, para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, nosotros vamos a ingresar luego a un área que se llama hoja de recursos. Y en esa hoja de recursos nosotros vamos a colocar, por ejemplo, personas, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar acá, a ver, Juan, por ejemplo, un recurso humano, Juan, de tipo trabajo, ya que hay tipo material costo, de tipo trabajo. Opcional J porque es el nombre Juan, si pertenece a un grupo y cuánto tiempo o cuánto de su capacidad va a dar, ¿no? Por lo ideal el 100% del mismo. ¿Cuánto se le va a pagar por hora? ¿Cuánto se le va a pagar adicionalmente en el caso que se requiera utilizarlo fuera de su horario de trabajo? Y probablemente cuánto se le pague como único trabajo, ya que en este caso hay dos tipos de trabajo. A las personas que se le pagan por hora, como las personas que se le pagan un costo único o un único pago. A eso se refiere esta columna de acá, que es el costo de uso, usualmente utilizado en productos. Y va a haber también un tipo de acumulación, prorrateo, comienzo a fin. Y estas cositas ahorita solo las menciono, ¿sí? No se preocupen, no estoy detallando porque luego vamos a ver una clase sobre esta área, hoja de recursos. Pero para que se den una idea, dentro de Project nosotros establecemos esto, lo que son recursos de personas, por ejemplo, maquinaria, ese es un recurso ya no de trabajo, sino sería de material.
Y es por eso que solo está habilitado dos cosas: el costo de uso y de qué manera se va a acumular, ¿no? El costo de uso se refiere como único pago. Por ejemplo, antiguamente, en la actualidad ya no es tan así como era antiguamente. Uno cuando trabaja en un taller o en varios trabajos, a uno le pagan por hora, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy yo trabajo en una empresa, supongamos, ¿no? Estoy dando un ejemplo, en las cuales elaboro escaleras. Y a mí me pagan por trabajar elaborando escaleras. Y ese sería un trabajo normal, ¿no? Pero hay otros tipos de trabajo en los cuales ahorita se me ha ido la palabra, en las cuales te pagan en función de cuántas escaleras tú hagas. No de las horas, sino cuántas escaleras tú haces. Si tú haces más escaleras en un día, te pagan más. Si tú haces menos, te pagan menos. Eso se refiere a otro tipo de trabajo. Pero en la mayoría te pagan por día, ¿no? Ya seas que tú hagas más, hagas menos, te van a pagar igual. Entonces ahí estamos viendo que hay dos tipos de trabajo: al que te pagan en función de cuánto hagas, como el que te paga simplemente por un horario de trabajo. A eso se refiere prorrateo y otros dos más, ¿no? Que ven por aquí. Entonces, dentro de Project vienen estas cositas, se pueden establecer que son los materiales como personas, como trabajo, para luego integrarlas en nuestro proyecto. ¿Está bien? Por ahora comento, no se asusten, solo lo estoy mencionando. ¿Está bien? No, todavía no estamos viendo esos temas. Estamos como haciendo un recorrido de lo que se hace dentro del programa. Último punto antes de ir al receso, las versiones de Project. Ya que comentaba que Project es un programa muy antiguo, más o menos data de esta fecha, de 1984, cuando estaba el sistema operativo DOS, que probablemente no... A ver esto, Windows DOS. Que probablemente no hayan visto, ¿no? En mi caso, yo tampoco lo he visto. Más o menos si se les hace familiar este dibujito, más o menos para que se den una idea. Si nunca lo han visto, no hay problema, es antiguo, más o menos los que son de mi generación. Probablemente lo hayan visto. MSDOS. No es un juego. Parece un juego, ¿no? Pero no es un juego. Más o menos los que son del 90 como yo soy del 93, recordarán o habrán visto este dibujito. Ya si eres del 2000 para adelante, obviamente que de repente no lo hayas conocido, ¿no? Ya, pero de esa época o de ese sistema operativo que se llamaba así, MSDOS, ya que luego Windows 1, 2, 3, Windows 95, 97 y fue evolucionando, pero antes había otros sistemas operativos. Ya, entonces, desde esa época, del año 84, cuando todavía había Windows DOS, salieron las primeras versiones de Project. Luego en el 86 vino la tercera versión, luego para el 84 nueva versión y luego llegó la que más parecía a la actualidad, que sería la versión para Windows en el año 90. Más o menos 3 años antes que yo naciera fue lanzada la primera versión para Windows, como lo conocemos hoy por hoy, ¿no? Como bien saben, Windows, al menos la que yo conozco, es a partir de acá. Que yo haya trabajado, que yo haya utilizado la computadora es a partir de acá. No versiones anteriores, que es la de Windows 95. Ya para esta época yo ya tenía más o menos 2 años, ¿está bien? Y sí recuerdo haber trabajado acá. Y en esta época fue lanzada la primera versión ya a colores, ya como lo conocemos hoy por hoy Project, ¿no? Con su temática o su vista de diagrama de Gantt. Pero antiguamente no tenía esa forma. Ya para esta época ya es muy similar a como lo tenemos ahora, ¿no? En esa época era totalmente distinto, ¿no? Uno cuando no tenía internet, lo cual era normal, te hablo del año 90, uno se divertía acá. Buscaminas, Paint y pequeñas cosas, ¿no? Era obviamente todo muy recontra, muy distinto como es ahora. Bueno, siendo las 8 de la noche, pasamos al primer corte, primera pausa y luego continuamos, ¿eh? Recuerden break de 10 minutos, 8 y 10 retomamos. Primera pausa. Continuamos, sí, ya estamos. Sí, continuamos. A ver,
El último que mencioné fue concerniente a lo de las versiones de Project, de las cuales a partir de la versión de Windows ya es muy similar a como lo conocemos hoy por hoy. ¿Qué sería con el diagrama de Gantt? En las cuales, como mencioné, son tareas y las tareas por un lado y el calendario al lado derecho. Herramientas más utilizadas dentro de Project. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, dentro de ellas, una que mencioné en el ejemplo que hice fue el de la ruta crítica. Dice, permite analizar las tareas y la secuencia en que deben realizarse para reconocer cuáles son esenciales y las relaciones de dependencia entre ellas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros establecemos tareas, va a haber tareas que necesariamente se tienen que culminar para, para que el proyecto no se retrase. Por ejemplo, ¿no? A ver, otra idea. A ver, vamos a salir project. Mencionaba que nosotros vamos a utilizar un esquema que es el esquema en cascada, en la cual cada tarea termina para iniciar otra. Pero no necesariamente es así dentro del programa. ¿Sí? No necesariamente dentro del programa nosotros vamos a utilizar o vamos a ver que una tarea termine para iniciar otra. ¿Sería lo ideal? Claro que sí. Pero no necesariamente, repito, es algo que se cumpla dentro del programa. Ahora, Ahora, cuando una tarea, repito, cuando una tarea necesariamente tiene que culminar para que el proyecto no se retrase, esa tarea se llama tarea crítica. Y dentro del programa lo conocemos también como ruta crítica. Por eso dice que son esenciales. ¿Por qué menciona dependencia? Porque todas las tareas que nosotros tenemos tienen que relacionarse con otras. Ninguna tarea puede estar sin relacionarse con otra actividad. Por eso que llama lo que se conoce como dependencia. Entonces nuevamente repito, a ver. Cuando una tarea necesariamente se tiene que terminar para que el proyecto no se retrase, eso se le llama tarea crítica y dentro del esquema de ruta crítica. Y lo otro que menciona es la dependencia, que significa que todas las tareas se tienen que relacionar. ¿De qué manera? Y le muestro un ejemplo, a ver. A ver, por ejemplo, a ver un proyecto, a ver este de acá. A ver, otro ese no quiere abrir, a ver, Jean-Pierre. Todos los proyectos que tengo por aquí son, creo que están borrados. LOL, sí. A ver, déjame encontrar un ejemplo, a ver un momento. One moment. A ver, acá hay uno. A ver, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿sí? No se, no se asusten, solamente un ejemplo de un compañero. Cuando me refiero a que una tarea se tiene que relacionar con otra es esto de aquí. Como ven hay una flechita, ¿está bien? Eso significa que una tarea está relacionada con otra. Cuando una tarea no está relacionada con otra, como están viendo acá, acá bajo el esquema que vamos a utilizar está mal. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, toda tarea se tiene que relacionar con otra tarea. Si no está con la flechita como están viendo acá, entonces esa tarea está mal elaborada, ¿no? Esa tarea debería estar vinculada así como lo acabo de hacer ahorita. ¿Está bien? A ver, antes estaba así, no estaba vinculada, pero luego ya lo vinculé como hasta ahora. Ya, eso se refiere a lo de dependencia, ¿está bien? No se asusten con esto, es solamente un ejemplo. A eso es lo que me refiero con la dependencia. Y como han visto acá, en este ejemplo, hay tareas, bueno, vamos a ver un rato. Ahí también, hay tareas que están de color rojo. Es a lo que me refiero con tareas críticas. Cuando una tarea está de ese color, es porque esas tareas, si no terminan en ese plazo, el proyecto se va a demorar más. Entonces, eso es un punto importante dentro del programa. Pues dentro de Project, nosotros podemos establecer qué tareas son necesarias que terminen, porque si no, me mueve todo el calendario. ¿Y a qué me refiero todo el calendario? Porque pueden terminar de repente fuera del plazo establecido. Por ejemplo,
nuestro proyecto, nuestras clases terminan el día 31, ¿no? Y todas nuestras clases, sí, todas nuestras clases están dentro de un esquema lineal. O sea, que para que inicie la clase 6, o sea, del viernes 6 tiene que terminar esta, ¿no? No puedo hablar un tema del día 6 si no he terminado este tema del día de hoy. Entonces hay una relación entre uno y otro. ¿Se entiende? Si, si yo quiero hablar de este tema que vamos a ver en la clase del día viernes, tengo que primero terminar esto. Yo no puedo empezar esto de aquí si todavía no terminé esto de acá. Entonces hay una relación de dependencia de cada fecha, de cada tarea una con otra. Entonces a eso se refiere. Y cada tarea es crítica. ¿Por qué? Porque si una de estas clases me demoro más o se extiende, la fecha se va también a retrasar. Ya no termino el día 27. Si esta clase de repente, lo que hable este día, me demoro, va a demorar ahora 2 días. Va a ser la clase del día viernes y la clase del día lunes. Entonces, si sucediera eso, si pasara eso, ya no terminaría el 27, sino terminaría el día 30. Y eso con un ejemplo, obviamente dentro del programa lo van a entender mejor. Pero para terminar, las tareas que si yo las muevo, me mueven todo el calendario, son las tareas críticas. ¿Qué más? Control del proyecto. Entonces, una vez que se ha establecido la ruta crítica, o sea, las tareas que necesariamente se tienen que culminar, la planificación, se habla de lo que es la línea base. ¿Y qué es la línea base? La línea base es lo que vimos aquí, o lo que mencioné concerniente al escenario real o el escenario ideal. Ya que dentro de Project nosotros podemos establecer lo siguiente. Por acá está las líneas base. ¿Y qué son las líneas base? Las líneas base, repito, es por ejemplo como una fotografía. ¿Sí? La línea base es como una fotografía. ¿De qué manera? Por ejemplo, mi proyecto está así ahorita. ¿Sí? Ahorita como lo ven está así. Pero si yo hago una modificación, ahí está, mire, ya hice una modificación. Y le tomo otra fotografía como está ahora. Y quiero comparar ambas fotografías, eso se hace con la línea base. Entonces, este apartado es como, por ejemplo, comparar fotografías o cómo se veía un proyecto en ciertos momentos, ya sea antes de una modificación, ya sea antes de un retraso, ya sea antes de un adelanto. Esas cositas se ven con las líneas base, que son muy útiles cuando uno quiere comparar el proyecto en ciertos momentos de la planificación o de la ejecución. ¿Está bien? A eso se refiere lo de las líneas base. Sobrecarga de recursos. Otro punto importante dentro del proyecto. Cuando nosotros elaboramos un proyecto y concerniente al área, a ver, les muestro de este proyecto, concerniente al apartado de recursos humanos, la hoja de recursos, por ejemplo, mira acá hay recursos, así como el ejemplo que di, por ejemplo, ahí colocó a Andrés, Tante y un montón de personas, hay unos que están en color rojo. ¿Y por qué? Porque dentro de su trabajo probablemente este recurso tiene una sobrecarga. ¿Qué sería una sobrecarga? Cuando excede de lo que puede trabajar. En nuestro ejemplito que hice por aquí del obrero, ¿qué pasaría si yo le encargo otra tarea? Por ejemplo, su tarea era el cuarto, cocinar y ahora le encargo, por ejemplo, cuidar los niños. Los niños. Y para cuidar los niños él necesita el 80% de su atención o de su tiempo, de su trabajo. Aquí hay una sobrecarga. ¿Por qué? Porque aquí nomás 50, 50, 100 y 80. Él estaría dando el 180% de todo su trabajo. ¿Se entiende? Como le asignó otra tarea a esa misma persona en ese mismo lapso de tiempo, ahora está dando el 180% de su tiempo o de su trabajo. Por lo cual él ya está en una sobrecarga. Él ya está en una sobrecarga. ¿Por qué? Porque ya excedió su 100%. Entonces a eso se refiere con la sobrecarga de recursos. Y cuando uno tiene una sobrecarga dentro de Project se ve de este color. En este caso André y Fabio, en este archivo, en este, en este archivo, en el trabajo ya ha excedido
ha excedido el tiempo que demora. Por ejemplo, mira acá está, lo que está de color rojo es porque está haciendo esas mismas tareas en ese mismo tiempo. Por ejemplo, acá en el caso de Fabio, mira, él está haciendo esta tarea que se llama asignar números telefónicos y en el mismo tiempo está realizando la otra tarea que se llama reunión para calcular ganancias. Es por eso que en ese caso él está haciendo una sobrecarga, porque en ambos casos está dando el 100%, cosa que no se puede dar. Uno no puede hacer toda su atención en una cosa y toda su atención en otra cosa. Soluciones, hacerlas en tiempos distintos o, o cambiar el porcentaje. Por eso que por este lado, ¿qué es lo que hizo? Cambiar el porcentaje de su trabajo. Lo redujo a 50%. ¿Para qué? Para que no haya una sobrecarga. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, dentro de Project nosotros podemos hacer ese tipo de cositas. Poder modificar cuánto de su trabajo va a dar para cada actividad. Si él va a dar el 20%, el 30%, el 100% de su tiempo. Eso ya lo vamos a ir estableciendo. Entonces, como ejemplo, me sirve bastante esto que acabo de mencionar. Porque esto de aquí está mal. ¿Por qué? Porque acá el recurso tiene una sobrecarga. Esto no debe pasar. En un proyecto esto no debe suceder. O sea, una persona que haga las mismas tareas o que haga más de lo que puede dar. Hay varias formas de solucionarlo. Eso ya les comentaré también más adelante. Entonces, otro punto importante dentro de Project es esto de aquí. La sobrecarga de recursos, que usualmente o mayormente se ven en las personas. ¿Se ven los materiales? Claro que sí. Por ejemplo, supongamos, ¿no?, que yo tengo un recurso, no una persona, sino por ejemplo un taladro. Taladro uno, por ejemplo. Vamos a poner taladro uno. Y pregunto, ¿ese taladro lo pueden usar dos personas a la vez? ¿Un taladro lo pueden usar dos personas a la vez? No, ¿verdad? Entonces obviamente ahí hay también una sobrecarga, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si lo hicieran dos personas a la vez? Reduciría bastante la eficiencia de ese instrumento, ¿no? Pasarlo de un lugar a otro. Obviamente se va a ver reflejado en el tiempo y en otros factores, ¿no? Entonces, a eso se refiere también la sobrecarga de recursos. ¿Qué sería lo ideal? Que haya un taladro por cada trabajador. O si no, que se dividan en turno, ¿no? Uno lo utiliza en la mañana y el otro lo utiliza en la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cositas nuevamente aquí nosotros las vamos a establecer. ¿Concerniente a qué? Concerniente al diagrama de recursos. Diagrama de Gantt. Ese esquema que acabamos de ver es lo que he mencionado que es el diagrama de Gantt. Gantt es un personaje que también les voy a comentar luego, que estableció, elaboró este diagrama, ¿no?, que nosotros conocemos, teniendo las actividades o tareas al lado izquierdo y al lado derecho un calendario. También ese sería el famoso diagrama. El cálculo de costos. Al final del proyecto, cuando ya hemos elaborado todo, obviamente bien elaborado, al final va a haber un informe. Y en el informe te va a decir cuánto va a costar tu proyecto. Por ejemplo, acá el compañero, el estudiante Andrés, un estudiante de módulos anteriores, le salió 1800, ¿no? Que iba a ser el costo de su proyecto que él había planificado. Obviamente hay varias cosas que pulir acá, ¿no? Lo que él elaboró estaba más o menos, pero más o menos ya tenía una idea de cuánto le iba a costar elaborar ese proyecto que él estableció. Esta es una de las finalidades del programa, de tener un documento que pueda sustentar para saber cuánto me va a costar este proyecto. Por otro ejemplo, no sé si lo mencioné el módulo pasado, pero lo vuelvo a mencionar ahora. Hay un programa dentro de YouTube. Creo que se lo mencioné, ¿no? A ver. Un programa dentro de YouTube y lo encuentran en varios, en Facebook y varios, que se llama Shark Tank. ¿Y qué es Shark Tank? Es un programa en el cual varias personas exponen un proyecto. Hay un jurado, hay, hay un jurado en el cual evalúa el proyecto que él tiene, ¿no?
Ahora, el tema es bastante interesante en emprendimiento. En nuestro caso yo lo menciono porque él cuando expone mayormente tienen maquetas. Pero en el caso que uno no tenga así diapositivas, maquetas, lo más sustentable sería algo similar como un proyecto, ¿no? Tener un documento que pueda sustentar de forma fehaciente cuánto necesito para mi proyecto, cuánto me voy a demorar y ese tipo de factores, ¿no? Una cosa es que uno lo diga de boca, verbalmente, de repente un dibujo, y otra cosa ya un documento, un archivo real en el cual yo tenga establecido cuánto va a ser mi costo, cuántas personas necesito y todo lo demás, ¿no? Obviamente son escenarios totalmente distintos. Y para eso también sirve el programa de Project. A este programa sí lo recomiendo, mencionaba, si nunca lo han visto, es bueno, es entretenido también, no es aburrido. Y más o menos cada secuencia dura 10 minutos, cada secuencia. O sea, el programa creo que dura una hora y como 6 7 participantes, en las cuales durante 10 minutos hablan sobre el proyecto. Es muy bueno en el caso que quieran nuevamente colocar un negocio o tener más ideas. Por ese lado también te ayuda bastante. La mayoría de proyectos son rechazados, pero no por ende es que sean malos, sino que a nivel de generar dinero es donde ahí algunos o la mayoría flaquea, porque a veces no saben exponer, no saben dar a conocer el por qué necesitan esa cantidad de dinero o en qué beneficia. Y eso también me sirve en el colegio. ¿Por qué? Porque ellos la primera pregunta que hacen es eso de ahí, sobre si su producto que han elaborado o el proyecto que han empezado tiene un nicho de negocio. A eso se le llama los early adopters. Lo voy a escribir por acá. Porque la mayoría no sabe a quién le vende. La mayoría no sabe, o sea, tienen un producto, pero no saben quién es su primer comprador. O no saben a qué público se están dirigiendo. Entonces desde ahí ya están empezando mal. Y en el programa lo menciono. Obviamente no dicen early adopters, sino dicen nicho del mercado. ¿Quiénes son los que te van a comprar? Y ya de comienzo dicen todas las personas, en el colegio también. Obviamente no, uno tiene que tener establecido quiénes son los que te van a comprar. ¿En función de qué? De tres cosas. La edad, 10 20 30 años, un público de qué año. Profesión, si es abogado, profesor, ingeniero. Y el otro es en función de la zona, o sea, el lugar. Son tres factores importantes a la hora de establecer quiénes son las personas que te van a comprar. Que puede ser en función de la edad. Por ejemplo, si yo digo pañales para adultos, obviamente mi público es gente adulta, ¿no? Recuerden que un producto lo puede comprar cualquier persona, pero los early adopters se refiere a quiénes son los primeros compradores, o sea, para quién va dirigido lo que yo estoy elaborando. Entonces, ahí la edad sería obviamente personas mayores, ¿no? Profesión probablemente puede ser más genérico, ¿no? Y la zona dependiendo de dónde lo necesiten, ¿no? Mayormente uno cuando habla de esto es en función de la edad. La mayoría de productos están en función de la edad. No todos, pero sí la mayoría. Si yo hablara de profesión, por ejemplo, sería por ejemplo una regla. Una regla profesional no depende de la edad, depende de la profesión. Por ejemplo, ingeniero, ¿no? Si yo voy a crear una wincha, no me la va a comprar un profesor, no me la va a comprar un abogado. No quiere decir que no la pueda comprar, sino a quién va dirigido mi producto. Mayormente a ingenieros, ¿no? Personas que están dedicadas a lo que es construcción o temas similares. Entonces, estas cositas también de repente las mencionan, pero ya son temas más de emprendimiento, ¿no? Y el programa nuevamente lo menciona. Entonces, recomendado, ¿no? Si quieren tener un mejor panorama de el curso en sí, relacionado a cómo va a estar relacionado, sería este programa de acá. Que no les quita mucho tiempo, son 10 minutos cada secuencia. Shark Tank. Bueno, siguiente punto. Resumen del proyecto. Así como tenemos una hoja de costos, también vamos a tener una muestra en la cual nos va a mostrar, como mencioné, distintos tipos de informes, ya que aquí no solamente hay un informe de costos, sino informe del proyecto, informe
de trabajo y muchos informes más, ¿no? Nosotros vamos a ver unos cuantos nada más, para saber o tener una idea concerniente a nuestro proyecto. Y datos curiosos, hubo una versión para Macintosh, o sea, para Apple, ya que los programas de Windows son exclusivos la mayoría para Windows, pero hubo una versión que fue dedicada para Apple, o sea, para la competencia. Eso se refiere a Macintosh, Macintosh entre paréntesis Apple, en el año 91, ya que cuando uno instala un programa en Windows, ese programa es muy distinto o es distinto de la versión de Apple. Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado tenía una estudiante que tenía una laptop Apple. Sí, tenía una laptop que tenía el sistema operativo Apple. O sea, una Mac. Entonces ella, cuando llevó el módulo, obviamente el programa que voy a mencionar dentro de un momento, ella no lo podía instalar ahí. ¿Por qué? Porque era totalmente distinto el sistema operativo. Nosotros utilizamos Windows y yo utilizaba un sistema operativo de Apple. Entonces ella tenía que buscar o descargar, instalar una versión que sea para ese sistema operativo. Cuando se sacó una versión de Windows para Apple, acá en esta época, en el año 91, la primera versión. Y aunque este programa, como mencioné al comienzo, es bastante interesante y se puede aplicar a varias cosas, usualmente no pertenece al paquete básico de Windows, sino pertenece al paquete completo. Por eso que la mayoría no tiene el programa. Bueno, ahora que están todos, si no me equivoco, comento ese punto. Dentro del aula virtual, por ahora están solamente las que están viendo ahí, o sea, la lista. En el caso que no vean su nombre dentro de esta lista, coméntelo con la coordinadora para que los pueda asignar. Comento quiénes están. Está Catherine, Dilmer, Ángela, Lili, Manuel, Jessica, Juan, Fabricio, Yamilet, Milagros, Juan, John y Marianela. Si tu nombre no está aquí, coméntale a la coordinadora para que te pueda agregar, ya que ella es la que tiene el permiso, tiene el admin para poder agregar. Yo no puedo agregar acá a nadie ni eliminar a nadie. Ahora, los que han aceptado la invitación solo han sido dos, Ángela y John. Los que han aceptado la invitación hasta el momento para que puedan ingresar acá solamente son dos, que es Ángela y John. ¿Sí, Miguel? Es que no, buenas noches, profe y compañero. Profe, una consulta, la nota de Excel nunca me llegó. Ya, las notas de Excel están en el EduSys. Como mencioné, ese es el... A ver, no... Lo que pasa es que yo tengo problemas con ese correo, pues yo nunca logré entrar ese correo bien. A ver, solamente lo voy a comentar, aunque no viene al caso, ya que ya estamos en un módulo totalmente distinto. Acá ustedes tienen... Ahí están las notas de todos los que llevaron. En el caso de Miguel, solo mencionar, porque espero que todos ya lo hayan visto. ¿Cuál te pidió Miguel? Acá está Miguel. Miguel 19. Ahí está la nota de la mayoría. Solamente hay dos desaprobadas. Voy a darle un par de segundos, ya que esto es del módulo pasado, ¿sí? No viene el tema. Ahí están lo que están viendo. Una vista rápida, encuentre su nombre rapidito, yo que lo voy a cerrar. Entonces la nota del módulo pasado. Solamente hay dos jalados dos chicas que se quedaron en el camino. Bueno, listo. Ahí es donde se publican las notas, en el EduSys. ¿También? Ya sigo comentando lo del programa. Como la mayoría todavía no le da... Ah, bueno, ahí está. Ya comenzaron a aceptar la invitación. ya comenzaron a aceptar la invitación. Recuerden que tienen que ingresar desde su correo institucional. Y ahí, por ejemplo, ya aceptó Catherine, Lili, Milagros. Sí, ya están aceptando. Entonces no se olviden de esto. Invitación a claro. Ya como mencionaba Milagros, si no está tu nombre aquí, tienes que comentarle a la coordinadora. Ah, no, ya estás, ya aceptaste.
En general, ¿no? Si no ves tu nombre, coméntale a la coordinadora porque ella es la que tiene el admin para poder agregar acá. Ahora, una cosa es esto de aquí y otra es muy distinta la invitación que les ha llegado del Classroom, o sea, del calendario. Ya que aquí también hay invitaciones. Ahí he agregado los que he tenido hasta el momento. Voy a seguir agregando a los últimos que se han conectado, que se han agregado al grupo, ¿no? O sea, que se han incorporado. Ya esto el día de hoy lo voy a modificar, porque los que yo agregué hasta este momento eran los que tenía en la lista. Pero como se han matriculado, se han agregado más estudiantes, entonces tengo que enviarles la invitación, ¿no? A su correo institucional, ya que lo ideal es que todos se conecten desde ese correo, ¿no? De su correo que el instituto lo ha creado, no mediante su correo personal. Por eso que ahí está la lista de todos los correos personales, ¿no? De IL, que serían los correos de cada estudiante. ¿Ya? Entonces esto lo tengo que modificar. Y por este lado, esa invitación ya les llegó. Por eso tienen que entrar a su Gmail, en el cual les va a llegar algo similar, una invitación parecida a la que a mí ya me llegó, que es esta de acá. Por ejemplo, que dice administrador de Google, invitación a enseñar. Este es el caso mío como docente. Pues en el caso de ustedes va a aparecer algo similar, pero no de enseñarse, ¿no? Invitación, no estoy seguro que diga. De repente alumno, no estoy seguro de la palabra. En las cuales tienen que darle clic a unirse. A unirse. Y eso es todo lo que tienen que hacer para poder ingresar al Classroom. Pero ¿dónde está este correo que les ha llegado? Su correo institucional, no al personal. Tienen que ingresar a su correo institucional, así como están viendo acá. En caso mío es mi correo. Para que puedan encontrar la invitación, ¿está bien? Ya eso es por un lado. Por el otro lado mencionaba los documentos que he subido hasta ahora, que son solamente estos tres. La diapositiva, el manual de uso que ya lo leen internamente y este de la instalación. Este es el que voy a hablar ahorita. Ya, como comentaba Patricia, en el caso que no te ha llegado la invitación o que no estés en la lista que acabo de mostrar, ahí lo muestro una vez más. A ver, Patricia. A ver, Patricia, ya no estás aquí, ¿no? Ya, como no te encuentras en esta lista, coméntale a la coordinadora para que te pueda agregar. ¿Está bien? Te puede agregar acá. Te puede agregar a la lista. ¿Sí, Milagros? ¿Sí? ¿Querías preguntar algo, Milagros? Ya, entonces ahí le preguntas a la coordinadora, ella es María Lejos, ahí está María Angélica Lejos, ella es la coordinadora, la admin del grupo de WhatsApp. Entonces de WhatsApp que dice Ofimática Mayo y también pueden escribirla y encuentran su número. Ella es la que tiene el número de ISL, ¿no? ISIL, que es el 964-237-136. Le escriben de manera personal ese número. Lo repito, al 964-237-136. Le preguntan coordinadora, buenas noches, buenos días, recuerden siempre saludar. Y escriben su mensaje, ¿no? Concerniente al Classroom. Si ya le agregó, si ya le escribió su correo, una consulta, ¿no? Ya le va a poder asesorar. Bueno, paso a este documento. Yo les he compartido este documento que dice manual de instalación. Ahora, este es en el caso que no tengas el programa, lo cual creo que es la mayoría. Pregunto de todas maneras, ¿cuántos de todos los estudiantes que están hoy día conectados tienen Project? Solamente los que lo tienen levanten la mano, escriban o comenten verbalmente, ¿no? Por ahora solo sé que Milagros. Por ahora solo sé que Milagros tiene el programa. ¿Está bien? Pero pregunto quién más. Sí, que me diga que tiene el programa para saber, ¿no? Para saber quiénes ya lo tienen y quiénes no. Entonces, si no dicen nada, entiendo que no lo tienen y sigo explicando la instalación del programa. ¿Cómo sabes que uno tiene Project? Porque aquí en el buscador escribes Project, ¿no? Con J, Project. Si no les aparece nada, obviamente es porque no tienes el programa. Si cuando escribiste Project con J no te aparece nada, o sea, no te aparece esta aplicación, es porque no lo tienes instalado. Entonces, presta atención a lo que voy a mencionar luego.
Pero si ya lo tienes, ya no sería necesario, ¿no? Porque ya tienes instalado el programa. Entonces, como nadie comenta, entiendo que solamente Milagros tiene el programa, ¿sí? Entiendo que solamente Milagros tiene instalado el programa. El resto no tiene Project. Sigo con la explicación del manual de instalación. Hay una versión que yo les he compartido, que es justo lo que voy a hablar acá en el manual. Esto lo voy a mencionar esta clase, la siguiente y probablemente la tercera clase. ¿Por qué? Porque es necesario que tengan el programa. Si no tienen el programa, obviamente, ¿cómo van a trabajar? En cabinas de internet no lo van a encontrar tampoco. En cabinas de internet bien difícil que tenga el programa Project. Muy difícil lo veo. Ahora, la instalación no es complicada, pero sí es necesario que cumplan los pasos, ¿no? Por ejemplo, ahí doy unas recomendaciones sobre el tipo de máquina y recién ya se comparte este link. Aquí recién empieza el proceso de instalación. Esto que está de color azul es el link para poder descargarlo. Entonces le van a dar clic ahí, va a abrir esta pestaña, le dan clic en descargar. Descargar de todos modos, no pesa mucho, pesa 397 megas. Descargar de todos modos y comenzar a descargar el archivo. Ahora, punto importantísimo: cuando empiece la descarga, tengan en cuenta de que aparezca el símbolo de unos libros. Si no les aparece este símbolo, necesitan instalar otro programa, que es un programa de utilitario, que es el WinRAR. ¿Está bien? Que es WinRAR. Si no lo tienen, bueno, ya habría otro detalle más. Pero si en caso lo tienen, les va a aparecer ese libro y siguen con la instalación. Entonces siguen viendo el documento, ¿no? Y está escrito, léanlo, por favor, léanlo, lean. ¿No? Nos dirigimos al siguiente link. Luego aparece descargar, está bien detallado. Descargar de todos modos, va a aparecer el documento, en las cuales luego lo tenemos que extraer, como voy a hacer en un momento que termine la descarga. Va a aparecer una carpeta acá, Microsoft Project 64 bits, en la cual lo vamos a instalar. Cuando empieza la instalación, hay dos cosas importantes que tiene este documento que he compartido. Uno de ellos es el instalador y el otro es el serial. ¿Está bien? Y ambos son importantes. ¿Por qué? Porque cuando tú instalas un programa, ese programa tiene una versión de prueba, que usualmente es un mes o menos. Pero cuando uno instala el serial, ese programa ya, entre comillas, es eterno. O sea, entre comillas, no va a caducar en un lapso tan corto. Puede ser más, puede ser medio año, un año, o de repente más tiempo. Pero eso ya es con el serial. Por eso mencionaba al comienzo que cuando uno instala un programa, tiene que tener esto. O sea, es una clave para que el programa simule que es original. Eso es lo que pasaría si uno no instala el serial. Entonces aquí en mi caso ya descargó el archivo. Mostrar en carpeta. Acá está el documento que acabo de descargar, Microsoft Project. Extraer aquí. Así como también está en la diapositiva. Ahí también lo menciono, acá está lo de extraer. Extraer en o extraer aquí, como gusten. Ambas opciones son iguales. Una es acá, extraer en. Y la otra es la que estaba haciendo yo, extraer aquí. Y si tú le das extraer aquí, va a aparecer una carpeta, que es justo la que está en esta imagen de acá. Ahí está. Esa carpeta es la misma que está por acá, que se llama Microsoft Project. Y dentro van a haber dos documentos o dos archivos. Uno es el instalador y el otro es el serial. Ya, esto yo no lo puedo hacer porque yo ya lo tengo instalado. ¿Está bien? Esto yo no lo puedo hacer porque yo ya tengo instalado el programa. Entonces siguen los pasos de instalación y va a haber una parte donde te pregunta un serial, que es esto de acá, en los cuales lo tienes que pegar, copiar y pegar. Entonces sigues con la instalación, te va a comenzar a cargar, a continuar, siguiente, instalar ahora, va a seguir la instalación, luego le das clic en cerrar, va a estar instalado el programa. Hasta ahí ya avanzaste bastante, porque hasta ahí ya tienes el programa, pero para que el programa no caduque,
en un lapso tan corto hay que cambiar la clave. Entonces va a haber una parte donde te va a aparecer este mensaje y le vas a dar clic en cambiar clave del producto. Y ahí es donde tienes que colocar el serial. Ahí es ahí donde te aparece este mensaje y ahí tienes que pegar este código. Este código, este código que he colocado en ese documento que es el serial de activador. Por último le dan clic en instalar y ahí termina todos los pasos, ¿no? Preguntar más tarde, aceptar y ahí termina toda la instalación del programa. La siguiente clase voy a hacer una demostración con alguno de ustedes, no sé quién le gustaría. De repente Lili, coméntame o... Bueno, Milagros ya lo tiene. Coméntame Lili, ¿tienes la aplicación? No, no tengo, profesor. Justo quería ver para poderlo Ya. instalar. Ya, lo primero que sería obviamente descargarlo. Y a partir de ahí ya podemos ver la instalación. Como comenté, yo no lo puedo hacer aquí porque ya lo tengo instalado. Por eso necesito a uno de sus compañeros. En este caso probablemente Lili. Te ayudo con la instalación en vivo mediante me compartes tu pantalla y te oriento. ¿Te parece? Ya. Ya, eso ya sería la siguiente sesión. Por ahora solo descárgalo. La mayoría, si tiene conocimientos de instalar, se le va a hacer más fácil. Si todavía les parece complejo, ya la siguiente clase, ahí voy a hacer una demostración. Y ya, si no, también la sería la tercera sesión. Lo ideal sería que todos ya lo tengan, ¿no? Ahora, si esta alternativa te parece un poco complicada, mencionaba el otro, ¿no? La otra opción sería que compren el programa, o sea, compren Windows completo Office, como mencioné, cuesta 4 soles en Lima o en una tienda de informática. Le preguntas que quieres comprar Office el paquete completo y te va a vender un DVD de 4 soles. Y si logras comprarlo, ya no necesitas descargarlo, obviamente. Ya la instalación es mucho más simple, más fácil, más rápido también. Sería una alternativa. Y la última alternativa sería que tu computadora o tu laptop donde vayas a trabajar lo lleves a un técnico o requieras un técnico que te haga una visita y te pueda instalar el programa, ¿no? Eso ya sería una alternativa ya más segura y de repente a uno, dependiendo de sus condiciones, puede ser un amigo, un compañero, puede ser que te cueste como puede ser que sea gratuito, ¿no? En el caso que conozcas a alguien que esté relacionado con este tipo de temas, ¿no? Instalación de programa. Entonces, chicos, esas son las alternativas que le doy. Una de ellas es esta de aquí, ¿no? Que uno mismo lo descargue. ¿Tiene virus? No, ya que ese programa yo lo he subido a mi servidor personal. O sea, está en mi Drive. Así que no está en una cuenta de terceros. ¿Sí? Ese archivo que van a descargar está en mi cuenta. Ese es un punto importante. Otro, similaros, John, ¿querías decir algo? ¿Qué tal, John? Yo tengo instalado, pero me piden mi correo. ¿Tengo el correo funcionado o su correo no me lo puedo activar? ¿Cómo activar? ¿Te refieres tienes Project instalado, me dices? Lo acabo de instalar, Ya. ya, pero me pide correo. Ah, te pide el serial. Ese serial. Ahí en el Word hay un serial, ¿sí? Hay un documento de Word. Disculpa, de blog de notas que dice serial. ¿Sí? Me pide iniciar sesión. ¿Por eso será el inicio? Ya. Te doy una recomendación. Desconecta el internet. Cierra eso que estás instalando. Pero obviamente luego, ¿no? Ya que si no te saldrás de la reunión. Ya mira, luego de la reunión, cierras todo y desconectas el internet. Hay dos maneras de conectarlo. Una de ellas es entrando a la configuración y la otra de ellas es obviamente desconectando el cable. Detrás de la computadora desconectas el cable. Esa sería una, o si no la otra que es un poquito más compleja es ingresar acá. Configuración, cambiar opciones de adaptador y acá deshabilitar. Esa sería la otra opción para desconectarlo de internet. Entonces, desactivas el internet, ya sea desconectando el cable o ya sea entrando aquí y sigues con el procedimiento. Porque lo que pasa es que como lo estás instalando, se está conectando con internet. Y como cuando hagas ese proceso y está desconectado, ya no te va a preguntar. Porque ya no está conectado a internet. Y prueba de esa manera y si gustas me escribes por WhatsApp para orientarte o tómale foto. Y buen punto, buen punto. Ya,
Eso no sucede a todos, sucede en algunos casos sí, en algunos casos no, pero es bueno que lo hayas mencionado. Ya, entonces, nuevamente, comento, tienen esas alternativas. Lo ideal es que eso lo solucionen antes del fin de semana, ¿está bien? Ya sea la instalación que mencioné, ya sea que compres el programa, como digo, no está caro, creo que 4 soles es un precio asequible. En cualquier tienda de internet, en el mercado, por ahí debe haber una tienda de informática. Y ya tercero ya sería que uno mismo recurra a un técnico, ¿no? Obviamente puede ser que te cueste más, como puede ser que si es un familiar cueste menos, ¿no? A ver, en el caso mío yo no puedo hacer visitas, yo no puedo ir a sus casas, ¿no? A instalarles por diversos factores, ¿no? Dentro de ellas es mi factor tiempo. Entonces tienen esas tres alternativas y tratan de instalar el programa lo más antes posible, ¿no? No creo que se atrasen porque el programa, como mencioné, todavía no vamos a empezar a partir de la tercera, cuarta clase a ingresar. Así que todavía tienen tiempo todo este fin de semana para ver la forma más viable para que lo tengan. La versión que yo voy a trabajar o que están viendo en mi pantalla, esta es la versión 2016. Ahora, la versión 2013 no tiene mucha diferencia. La versión que yo les he compartido, que es esta de aquí, miren cómo se ve, no van a notar mucha diferencia, se va a ver así. Ahí está. Así es como se ve la versión 2013. Como notan, no es mucha la diferencia, por no decir nada. La diferencia del 2016, 2013 es minúscula, mínima, casi nada. No hay mucha diferencia tanto en la forma visual como las herramientas o funciones que tenga el programa. Entonces por ese lado tampoco hay problema. ¿Ya por qué estoy compartiendo la 2013? Porque solamente la 2013, este es un aspecto también importante, solamente la versión 2013 se puede instalar de forma individual. Si uno quiere instalar Project 2016 es más complejo. ¿Por qué? Porque la versión 2016-2019 para arriba se tienen que instalar todos los programas de una sola vez o en bloque. No se puede instalar de manera individual. Y esto es algo que ya como técnico les comento porque me ha pasado. Y como hay tiempo les explico un poquito cómo va eso. ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo tenía como ustedes Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Y necesitaba Project. Entonces tenía mi DVD. A ver, y les muestro más o menos cómo se ve el... Yo tenía mi DVD de Office y hay una parte donde te pregunta esto de acá. Hay una parte en la instalación de Project donde te pregunta esto de aquí. ¿Qué programas quieres instalar? Entonces, en esa ocasión yo solo marqué esto, Project. ¿Está bien? Repito, yo tenía instalado en mi computadora Excel, PowerPoint y Word. Entonces necesitaba Project. Entonces cuando volví a colocar el DVD y volví a hacer la instalación, solamente marqué Project, porque era el programa que necesitaba. Entonces continué con la instalación, ¿no? Instalar Office y lo instaló. Pero ¿qué sucedió? Que cuando instalé Project, el resto de programas que no marqué o los que yo tenía instalado se eliminaron, se borraron, porque en la instalación solamente marqué Project. ¿Qué sucedía? Que como menciono, estos programas se instalan en bloque. O sea, ¿qué debía haber hecho yo? Debía haber marcado Word, Excel, PowerPoint y Project, no solamente el que yo necesitaba. Entonces es por eso a que me refiero que es un poco más complicado. Porque hay que saber esto, porque si no pierdes los programas que tenías instalados. Por eso es que la instalación del 2016 es más complejo. Porque o instalas todos en bloque, porque no puedes instalar uno individualmente. Cosa que no sucede con el 2013. El programa que yo les he compartido, ese programa no te va a afectar con los que tú ya tienes. O sea, no los va a borrar. Si tú ya tienes Word, Excel, PowerPoint, no va a causar ningún problema. No los va a eliminar, no los va a borrar, no les va a afectar nada. Pero el 2016 para arriba sí. Es por eso que esa versión no la comparto, ¿no? Porque si haces algo mal, probablemente va a borrar tus programas que ya tengas. También esa es la razón por la cual no he subido.
Ahora, pero si quieren tener lo último, nuevamente lo ideal es que compres el DVD, ¿no? Compras el DVD así como yo también tengo y instalas todos los programas. Que nuevamente no es complejo. Es muy muy sencillo teniendo el DVD. Te va a aparecer esta pestaña, seleccionas los que quieres instalar, instalar Office. Hay un crack que viene en el instalador y también lo instalas y es bueno que sepan este proceso porque así ya no dependes de otro, ¿no? Ya no dependes de un tercero y en el caso quieras formatear tu computadora te va a servir saber este proceso. Esto lo explico más a detalle en el módulo de Windows Internet, que probablemente es el siguiente si no me equivoco. Ahí hablamos sobre estos temas. Pero por ahora es suficiente con lo de Project, ¿no? Se llama Project Pro en realidad, su nombre completo, de Proyecto Pro. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Entonces, como tarea, si van a optar por esa alternativa, descárguenlo. Y ya en la siguiente clase les ayudo con la instalación a lo que lo vayan a hacer. Entonces, cojan qué alternativa les conviene más, ¿no? Yo les recomendaría la del DVD. Sí, yo les recomendaría la del DVD. Comprar el DVD para que ya lo tengan, ¿no? Ya lo tengan esto a la mano. Sea X motivo o de repente quieras instalarlo en otro programa, en otra computadora, ya lo tienes como una herramienta. Por eso recomiendo más el DVD. Y aparte que es la última versión. ¿Está bien? En ese caso. Bueno, preguntas finales chicos antes de terminar el día de hoy. La siguiente clase recuerden que es el día viernes. Si pasara algo, ya estoy comunicando obviamente antes, ¿no? Si se va la luz, en el caso me sucede algo a mí o algo al instituto, X motivo ya lo estaré comunicando en el grupo. En el grupo de WhatsApp donde están todos los presentes, ¿no? Bueno, preguntas finales, algo que quieran comentar, chicos, algo que quieran saber, quieran decir, los escucho. Bueno, entonces si no hay preguntas, ahí nos quedamos el día de hoy, arrancamos con fuerza. ¿Sí, Lili? No, profesor, nada, Ah, gracias. ya, ok. Entonces, chicos, ahí nos quedamos, que tengan buen transcurso de semana y nos estamos viendo el día viernes, igual a las 7 de la noche, a las 9 de la noche. Que tengan todos buena noche, cuídense mucho, hasta el día Buenas viernes. Hasta luego noches, con todos, gracias. hasta luego con todos, cuídense, bye bye.